Tardes, el día de hoy les vengo a hablar sobre el derecho constitucional. Bueno, esta presentación va dirigida a la Universidad Militar Nueva Granada, a la Facultad de Relaciones Internacionales, Seguridad y Estrategia, al programa de Relaciones Internacionales y a la asignatura de Teoría del Estado, la cual está a cargo del docente John Harold Russell. Esta presentación la compone mi compañero Ángel Ardila Acuña y quien les habla, Camila Ortiz. Bueno, el libro del que vamos a hablar hoy se nombra Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, de la editorial Temis 2000 de Bogotá. El autor de este libro es Vladimiro Naranjo Mesa. Fue un jurista colombiano egresado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con especialización en la Universidad de París. Como introducción, les voy a hablar sobre qué es el derecho, el objeto del derecho, alcances del derecho, origen y desarrollo del derecho, la influencia del pensamiento escolástico e ius naturalista en el constitucionalismo moderno. Bueno, el derecho constitucional es la rama del derecho público la cual estudia la estructura del Estado por medio del marco de la Constitución. Por consiguiente, participa de todas las características propias de lo jurídico. Su posición es central dentro de todo el ordenamiento jurídico-político de una sociedad organizada. Por otra parte, hay que decir que también este derecho está impregnado de contenido político, debido a la incidencia directa que tiene su normatividad sobre la sociedad organizada. Esto significa que no solo se consagran las instituciones que la han de gobernar, sino también adopta el régimen político que las ha de regir y sentar las pautas de comportamiento que políticamente deberán observar gobernantes y gobernados. Tenemos acá la frase en pantalla de este autor, el cual dice: el derecho es el género del cual el derecho institucional es una de sus especies, lo que quiere decir que el derecho constitucional se ocupa pues directamente de la organización y funcionamiento del Estado, de la estructuración jurídica de sus órganos en sus aspectos fundamentales y del establecimiento de las bases de la estructura política. No solo la organización de los poderes públicos o de las instituciones de gobierno, sino todos los principios que regulan la posición del individuo. Siguiendo el planteamiento del tratadista español, tenemos 4 puntos a resaltar. El primero es: el derecho constitucional es, como todo derecho, un punto de vista sobre la justicia. Este se considera un principio constitutivo del derecho. B. El derecho es por naturaleza un orden, el cual comprende el sector. C. Si el derecho estriba fundamentalmente como observa. Y D. Una de las características del derecho es, como se ha mencionado, su bilateralidad, el cual es el orden rector de las relaciones entre los sujetos. Ahora, el derecho constitucional es derecho público fundamental. Quiero pues anotar como principal la frase de Luis Sánchez Agesta, que reposa la armonía y vida del grupo porque establece un equilibrio entre sus elementos y en el que todas las demás disciplinas jurídicas entran su punto de apoyo. Esto quiere decir que el derecho constitucional se ocupa pues directamente de la organización y funcionamiento del Estado, de la estructuración jurídica de sus órganos y de sus aspectos fundamentales, pero no solo de la organización de los poderes públicos o de las instituciones de gobierno, sino todos los principios que regulan la posición de un individuo, de una familia, de una sociedad y en general de todos los elementos que definen un orden de vida, con el fin de hallar un bien común. Para destacar esto tenemos 2 ejemplos muy claros, que son estas dos imágenes. La primera significa no hay pena sin ley, que es utilizada para expresar que no puede sancionarse una conducta si la ley no la califica como delito. Y el segundo es un lema originado entre las décadas de 1750 y 1760 que recogía las quejas de los colonos de las 13 colonias hacia las autoridades británicas. Muchos de los colonos norteamericanos consideraban que, como no estaban directamente representados en el Parlamento británico. Y asimismo, el derecho constitucional puede definirse pues como la rama del derecho público que estudia la estructura del Estado
Dentro del marco de la Constitución, la situación del individuo frente al poder del Estado, la organización y funcionamiento de ese poder en sus aspectos fundamentales. El objeto del derecho constitucional. Quiero resaltar esta frase que es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. Esto se divide en dos pequeñas partes. La primera es los fenómenos políticos, de lo cual el término político, como lo anota este autor que vimos anteriormente, lo denomina como una difícil definición. Proviene de la palabra griega polis, la cual significa ciudad. Por consiguiente, su origen nos indica que se trata de relaciones humanas dentro del marco de una sociedad organizada. Ahí entramos a hablar de los fenómenos políticos, que son todos aquellos hechos que se presentan en una vida social y que tienen incidencia más o menos directa sobre toda la comunidad. Entre ellos siempre está implícita la noción de poder. Continuando con esto, el autor destaca tres aspectos. El primero es el del reconocimiento total del hombre por el hombre. Esto quiere decir que en las relaciones políticas, al contrario de lo que ocurre con otro tipo de relaciones, el hombre es considerado con la totalidad de sus atributos como ser humano. Aquí esto quiere decir que él no es considerado por su estatus económico o por su estatus político. Él simplemente es considerado como un humano. El segundo es el de la determinación de lo que es bueno para la sociedad. La actividad política consiste en la búsqueda de lo que es bueno y útil para la sociedad. Esto quiere decir que todos buscan un aspecto que logre un bien común para la sociedad. C. El de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Esta determinación del bien común mencionada en el aspecto B no puede ser obra de todos, debido a que se generaría un desorden y no llegaríamos a ningún lado. Lo que se hace es que este bien común se confía en una parte de ellos, los cuales son denominados los gobernantes. Estos son los que señalan los caminos y la manera de lograr aquel objetivo. Pasamos a la influencia del pensamiento escolástico e ius naturalista en el constitucionalismo moderno. Para abarcar este tema tenemos las definiciones de estas dos corrientes. La corriente escolástica es el movimiento teológico y filosófico basado en la cultura grecolatina para comprender la revelación religiosa. Y el iusnaturalismo es el derecho natural. La base esencial del constitucionalismo moderno en Occidente dadas en la Edad Media de los siglos XVI y XVII. Para abarcar estas dos corrientes tenemos estos autores destacados. El primero que vemos en la parte izquierda es Santo Tomás de Aquino, el cual es el mayor exponente del pensamiento eclesiástico, quien reconoce que el titular del poder político es por derecho natural la comunidad. Presentaba una rebelión contra el despotismo y la titularidad del poder político. Seguimos con Guillermo de Ockham y Marsilio de Padua, los cuales expresaban que el pueblo estaba por encima del príncipe. Continuamos con Nicolás Maquiavelo, que expresaba el Estado como fin y no como medio para lograr el bien común. Seguimos con Juan de Mariana, que es él expresaba que la evolución de un gobierno dado por las necesidades humanas. Y Francisco de Vitoria, el cual decía no contradicción entre ley humana y ley natural. Poder público viene de Dios. Y para finalizar, quería nombrarles a Bartolomé de las Casas y Domingo Soto, los cuales fueron exponentes del humanismo cristiano, el cual fue determinante para que el código de las leyes en Indias consagraran principios iusnaturalistas, gracias a los cuales se aseguró la supervivencia de la raza indígena en la América hispana. A continuación están las referencias y muchísimas gracias por la atención prestada.